La historia de la filosofía es una travesía fascinante que nos lleva desde las costas de la antigua Grecia hasta el amplio horizonte de la era contemporánea. A lo largo de este camino, los pensadores han luchado con las preguntas más profundas de la existencia, formando lentamente el marco de conocimiento que hoy percibimos como filosofía. Nuestro viaje comienza en el siglo VI a.C. con los filósofos presocráticos de la antigua Grecia, quienes fueron pioneros en el abandono de explicaciones míticas de los fenómenos naturales a favor de argumentos racionales. Tal es el caso de Tales de Mileto, quien propuso el agua como la sustancia primordial del universo. También encontramos a Anaximandro y Anaxímenes, sus contemporáneos, formulando teorías sobre la sustancia única que compone toda la realidad. Avanzamos en el tiempo para encontrarnos con Sócrates, cuya enseñanza basada en preguntas y el deseo de examinar conductas humanas revolucionó el pensamiento filosófico. Sin dejar escritos propios, su legado es conocido principalmente a través de su discípulo Platón. Sócrates desafió las creencias comúnmente aceptadas y fue condenado a muerte por corromper a los jóvenes y no creer en los dioses de la ciudad. Su figura se convirtió en un símbolo de compromiso con la verdad. Platón, profundamente influenciado por Sócrates, continuó desarrollando ideas filosóficas en sus diálogos escritos, como La República, donde explora conceptos de justicia, el alma y el idealismo. La Academia, fundada por él, se convirtió en un bastión educativo por siglos. A su vez, Aristóteles, discípulo de Platón, discrepó con su maestro en muchos aspectos y estableció su filosofía basada en el empirismo y la lógica, sentando las bases del método científico. Su obra abarcó casi todas las ciencias conocidas de su tiempo, ofreciendo un sistema filosófico. En la era helenística y romana, escuelas como el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo comenzaron a florecer. Los estoicos, encabezados por Zenón de Citio, predicaban el alineamiento con la lógica del cosmos y el control de las pasiones. Los epicúreos, por su parte, bajo la guía de Epicuro, abogaban por el placer como el bien supremo, pero no a través de los placeres mundanos, sino de una vida de tranquilidad y reflexión. La Edad Media vio a la filosofía entrelazada con la teología, principalmente a través de figuras como San Agustín. Santo Tomás de Aquino integró el pensamiento cristiano con el filosófico, brindando nuevas perspectivas sobre el ser, la moral y el conocimiento. El Renacimiento trajo un renuevo del interés por el pensamiento griego y un cuestionamiento del conocimiento medieval. Filósofos como Descartes, con su famoso «pienso, luego existo», desafiaron las tradiciones ortodoxas. En paralelo, el empirismo de John Locke y el materialismo de Thomas Hobbes sembraron semillas que florecerían en la Ilustración. En la Ilustración del siglo XVIII, filósofos como Voltaire, Rousseau y Kant promovieron la razón y el pensamiento crítico como herramientas esenciales para la comprensión humana. Había una vez, en la antigua Grecia, un grupo de pensadores valientes que se atrevieron a cuestionar la naturaleza del mundo y su origen. Estos sabios precedieron a Sócrates, y aunque muchas de sus obras se han perdido en la niebla del tiempo, sus ideas han influido profundamente en el desarrollo de la filosofía occidental. Conocidos como los filósofos presocráticos, su legado todavía resuena en nuestros días. La historia comienza en Mileto, una próspera ciudad jónica en la costa del Asia Menor, donde el primer filósofo, Tales, buscó entender el cosmos no a través de mitos sino mediante la razón. Tales de Mileto propuso que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, un concepto revolucionario que marcó el comienzo de una era de pensamiento crítico. Se dice que Tales predijo un eclipse, usando su conocimiento para influir en la política y el comercio. Poco después, Anaximandro, discípulo de Tales, expuso la teoría de lo ilimitado, o apeiron, como el origen de todo lo que existe. Anaximandro fue pionero en la idea de evolución, sugiriendo que la vida comenzó en el agua y que los seres humanos derivaron de peces. Anaxímenes, otro de los pensadores de Mileto, propuso que el aire era la fuente de toda materia y cambio. Creía que por procesos de rarefacción y condensación, el aire se transformaba en todos los elementos conocidos. Así, los filósofos de Mileto establecieron las bases del pensamiento científico, promoviendo la búsqueda de los constituyentes básicos de la realidad. Al alejarnos de Jonia, encontramos a Pitágoras, quien fundó una escuela en Crotona, al sur de Italia. Pitágoras veía números y relaciones matemáticas como la esencia del cosmos.
Creó una comunidad en la que la matemática, la música y el misticismo se unieron, influyendo en el pensamiento filosófico durante milenios. La icónica noción de la música de las esferas y el teorema de Pitágoras emergen de su visión del mundo. A medida que avanzamos hacia el oeste, encontramos a Heráclito en Efeso, quien sostenía que el cambio es la única constante del universo. Heráclito es famoso por su afirmación de que no se puede entrar dos veces en el mismo río, subrayando la naturaleza transitoria de la vida. Su concepto del logos, una fuerza unificadora detrás del caos aparente, es otro de sus legados significativos. En Elea, Parménides y su discípulo Zenón desafiaron el énfasis de Heráclito en el cambio. Parménides declaró que el ser es inmutable y que el cambio es una ilusión. Usando la lógica pura, cuestionó la confiabilidad de la percepción sensorial. Zenón, famoso por sus paradojas, empleó argumentos dialécticos para desmentir la multiplicidad y el cambio. Leucipo y Demócrito, desde Abdera, introdujeron la noción de átomo, una idea que resurgiría miles de años después en la ciencia moderna. Propusieron que toda la materia estaba compuesta por pequeñas partículas indivisibles en constante movimiento a través del vacío. Aunque su teoría fue ignorada durante siglos, representó una visión distinta para interpretar la construcción de la realidad. Finalmente, Empédocles de Agrigento ofreció un enfoque ecléctico al proponer los 4 elementos clásicos, tierra, agua, aire y fuego, como principios básicos. Además, reconoció la influencia de fuerzas duales de atracción y repulsión, plasmadas en el amor y el odio. Así, los filósofos presocráticos plantaron las semillas de un pensamiento crítico que desafió concepciones tradicionales y nos alentó a explorar más allá de lo evidente. Aunque vivieron hace más de 2 milenios, sus inquietudes continúan iluminando el camino del conocimiento humano. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia, nació en Atenas en el año 470 a.C. Su vida transcurrió en un momento de gran esplendor para la ciudad, cuando ésta era el epicentro del conocimiento y la cultura en el mundo griego. Sin embargo, lo que convierte a Sócrates en una figura tan destacada no fue su pertenencia a esta vibrante comunidad ni sus logros materiales, sino su contribución única al pensamiento y la filosofía. Sartén de personalidad humilde y excéntrica, Sócrates evitaba las posesiones materiales y solía andar descalzo por las calles de Atenas, siempre dispuesto a entablar conversaciones profundas con cualquiera que lo quisiera escuchar. Más que un maestro convencional, Sócrates prefería ser un interlocutor, formulando preguntas incisivas para desafiar las creencias y conceptos preestablecidos de los atenienses. El método de enseñanza de Sócrates, conocido como la técnica socrática o método mayéutico, consistía en preguntar hábilmente a sus interlocutores hasta que estos llegaran a una conclusión por sí mismos sobre lo que verdaderamente sabían o ignoraban. Este proceso de diálogo y cuestionamiento estimulaba el pensamiento crítico y filosófico al exponer las contradicciones en el razonamiento común. En términos de filosofía, Sócrates no dejó ningún documento escrito. Todo lo que conocemos sobre su vida e ideas proviene de las obras de sus seguidores, especialmente de Platón. Platón retrató a Sócrates en una serie de diálogos filosóficos que han perdurado hasta nuestros tiempos, vertebrando en temas de justicia, ética y virtud, áreas en las cuales Sócrates dedicó gran parte de su reflexión. La vida de Sócrates dio un giro dramático cuando fue acusado de corromper a la juventud ateniense y de impiedad, al no reconocer a los dioses del Estado. En un juicio que se ha vuelto legendario, Sócrates se defendió valientemente, fiel a sus principios hasta el final. Rehusó comprometerse con sus convicciones en aras de su supervivencia. Finalmente, fue condenado a muerte por un jurado de ciudadanos. La ejecución de Sócrates, narrada en el Fedón de Platón, aconteció en el año 399 a.C. Optó por morir bebiendo una copa de cicuta, rodeado de sus más cercanos discípulos. En sus últimas horas, se mantuvo sereno y aceptó su destino con tranquilidad, reafirmando su creencia en la inmortalidad del alma. El legado de Sócrates es monumental. A través de sus discípulos, su enfoque en la dialéctica y en la continua búsqueda del conocimiento y la verdad ha influido profundamente en el pensamiento occidental. Su insistencia en el cuestionamiento y la reflexión personal ha sentado las bases para lo que posteriormente sería el método científico y el desarrollo de la ética como disciplina filosófica formal.
Así, Sócrates dejó el mundo no como un mártir reivindicado con su estatus de filósofo original y perdurable, dedicando su vida a la sabiduría y la verdad. Recordándonos que el cuestionamiento es a menudo más valioso que las respuestas en el eterno camino de la razón humana. Platón, uno de los filósofos más influyentes, nació en Atenas en 427 a.C. en una familia aristocrática. Su nombre real era Aristócles, pero se le conoce como Platón por su apodo debido a su constitución robusta. Platón fue discípulo de Sócrates, a quien conoció a los 20 años. Su relación fue de maestro-alumno y profunda amistad, lo que marcó la obra y pensamiento de Platón. A través de Sócrates, Platón desarrolló su estilo literario y filosófico mediante diálogos, prefiriendo la discusión y el cuestionamiento continuo. Platón presentaba diferentes personajes argumentativos en sus obras, exponiendo preguntas filosóficas sobre justicia en La República e inmortalidad del alma en Fedón. Tras la ejecución de Sócrates en 399 a.C., Platón, afectado por la muerte de su maestro, abandonó Atenas y viajó extensamente, adquiriendo conocimientos en Egipto y Cirene. En la Magna Grecia, Platón fue influenciado por los pitagóricos, reflejándose en su concepción de las matemáticas como cruciales para comprender el mundo. Al regresar a Atenas en 387 a.C., Platón fundó la Academia, la primera institución de educación superior del mundo occidental, atrayendo a brillantes pensadores. En la Academia, Platón desarrolló su pensamiento filosófico, explorando teorías sobre la realidad, el conocimiento y la política en obras como El Banquete y Fedro. La filosofía de Platón se caracteriza por su teoría de las ideas, sugiriendo un mundo intangible y eterno, donde cada objeto físico tiene su forma perfecta e inmutable. Platón creía que las almas humanas debían recordar las formas para acercarse a la verdad absoluta, alcanzable solo mediante la filosofía. En política, Platón propuso en La República un sistema gobernado por filósofos reyes, quienes, con conocimiento verdadero, podrían gobernar justamente. En Las leyes, una de sus últimas obras, Platón fue más pragmático, proponiendo normas para una ciudad ideal. Platón falleció a los 80 años en 347 a.C., dejando un legado perdurable en filosofía, matemáticas, política y educación. Su búsqueda de la verdad y compromiso con el conocimiento lo consolidaron como una figura inigualable en la historia del pensamiento humano. Las enseñanzas de Platón han moldeado el mundo occidental y continúan siendo objeto de estudio y reflexión para estudiantes y pensadores de todo el mundo. En una soleada tarde de verano, en el antiguo reino de Macedonia, nacía en el año 384 a.C., en la ciudad de Estagira, Aristóteles, quien sería conocido como uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos. Su padre fue Nicómaco, el médico del rey Amintas III de Macedonia. A la edad de 17 años, Aristóteles se trasladó a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde permaneció durante 20 años, hasta la muerte de Platón en 347 a.C. Durante este tiempo, Aristóteles se sumergió profundamente en el estudio de diversas áreas del conocimiento. Se dice que Aristóteles fue el estudiante más brillante de Platón, aunque no siempre estuvo de acuerdo con él. Esta divergencia de opiniones sería uno de los motores que impulsaría su propio sistema de filosofía. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas. Aristóteles pasó varios años en Asia Menor, donde se dedicó a estudiar una amplia variedad de temas, desde la biología hasta la política. Después de algún tiempo, Aristóteles fue llamado a la corte de Macedonia para ser el tutor de Alejandro, el hijo del rey Filipo II. Bajo su tutela, Alejandro creció hasta convertirse en Alejandro Magno, quien más tarde conquistaría gran parte del mundo conocido, llevando con él la influencia de la enseñanza de Aristóteles sobre la racionalidad, la lógica y la ética. A lo largo de su vida, Aristóteles escribió cerca de 200 tratados, aunque solo unos 31 han sobrevivido hasta la actualidad. Estos trabajos cubren una amplia gama de disciplinas: lógica, metafísica, ética, política, retórica, poética, economía y ciencias naturales. Su enfoque metodológico, basado en la observación empírica y el análisis lógico, sentó las bases para el desarrollo de la ciencia durante siglos posteriores. Uno de los conceptos más influyentes de Aristóteles fue su teoría de las cuatro causas.
Esta teoría ofreció un marco para entender el cambio y la existencia en términos de propósito y estructura, y tuvo una profunda influencia en la filosofía occidental y la teología cristiana. Además, en su Ética a Nicómaco, Aristóteles presentó el concepto de ética en términos de felicidad y virtudes. Aristóteles eventualmente fundó su propia escuela en Atenas, el Liceo, donde enseñaba paseando por un jardín rodeado de alumnos, razón por la cual sus discípulos fueron llamados peripatéticos. Aquí, Aristóteles continuó su investigación. A pesar de su legado filosófico prominente, los últimos años de Aristóteles no estuvieron exentos de controversia. Tras la muerte de Alejandro Magno, hubo un cambio político considerable en Atenas, lo que llevó a Aristóteles a ser acusado de impiedad. Decidiendo que no permitiría que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía, en referencia al juicio y ejecución de Sócrates, se exilió en Calcis, en la isla de Eubea, donde falleció en 322 a.C. A través de sus enseñanzas y escritos, Aristóteles dejó un inmenso legado que sigue influyendo en la filosofía, la ciencia y la ética contemporánea. Sus ideas sobre la lógica permanecen fundamentales para el pensamiento racional. Su insistencia en la observación empírica como base del conocimiento perdura en las metodologías científicas actuales. Aristóteles no solo configuró el pensamiento de su tiempo, sino que estableció los cimientos que sostuvieron el andamiaje intelectual de la humanidad durante siglos. En la antigua Grecia, el auge del pensamiento filosófico produjo corrientes ideológicas que han influido hasta nuestros días. 3 de estas corrientes, el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo vivir una vida plena y virtuosa. La escuela estoica, fundada por Zenón de Citio a principios del siglo III a.C., propugna vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Los estoicos creen que la virtud es el único bien verdadero y que todo lo demás, como la riqueza o la salud, es indiferente. Practicaban un rigor emocional que les permitía afrontar las adversidades con serenidad. Entre sus pensadores más prominentes se encuentran Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio. Este último, en sus Meditaciones, dejó plasmado un diario que refleja la introspección estoica. La famosa máxima estoica del amor fati, o amor al destino, ejemplifica su aceptación de todos los eventos como necesarios para el bien del universo. Por otro lado, el epicureísmo, establecimiento por Epicuro alrededor del 307 a.C., centra su doctrina en la búsqueda del placer moderado. Epicuro enseñaba en su jardín, donde admitía tanto a hombres como a mujeres, algo inusual en su tiempo. Su filosofía aboga por cultivar amistades y disfrutar de los placeres simples, como comer y reflexionar. Los epicúreos veían en el conocimiento una vía para eliminar miedos. A diferencia de lo que generalmente se cree, el placer que Epicuro perseguía no era hedonista, sino más bien una tranquilidad del alma que se obtiene disfrutando de placeres simples y necesarios. Finalmente, el escepticismo, otra escuela importante, se remonta a Pirrón de Elis. Los escépticos fomentaban la suspensión del juicio, promoviendo la idea de que, debido a la limitación de los sentidos y la razón, las certezas absolutas eran inalcanzables. Esta escuela divide su doctrina en 2 ramas principales, el escepticismo académico y el pirrónico. El escepticismo académico, representado por filósofos como Arcesilao y Carneades, sostiene que las opiniones probabilísticas eran el mejor recurso, y el escepticismo pirrónico, que afirmaba que la paz mental, o ataraxia, se alcanza al abstenerse de juzgar. Así, los escépticos se embarcaban en un proceso constante de cuestionamiento que les permitía vivir sin las ataduras de las convicciones dogmáticas. Estas 3 escuelas filosóficas ofrecen enfoques diversos y enriquecedores para enfrentar los dilemas de la vida cotidiana. Mientras los estoicos se centran en la virtud y la aceptación del destino, los epicúreos buscan una vida de moderado placer y amistad, y los escépticos abogan por la duda constructiva y la paz mental. Cada una, a su modo, enseña una lección valiosa. La importancia de reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestras vidas y de cómo podemos buscar la serenidad interior frente a un mundo incierto. En un contexto contemporáneo, sus enseñanzas nos invitan a profundizar en nuestro entendimiento personal y social, proporcionando una guía relevante para el desarrollo personal y comunitario. San Agustín, un personaje influyente en la historia de la humanidad, fue un filósofo y teólogo que dejó una huella perdurable a través de sus escritos y enseñanzas.
Este relato explora su vida desde sus primeros años hasta su transformación en una figura mística y santa. Nacido en el año 354 en la ciudad romana de Tagaste, en el norte de África, Agustín creció en un hogar marcado por la diversidad religiosa. Su madre, Mónica, era una devota cristiana, mientras que su padre, Patricio, se aferraba a las creencias paganas de la época. Desde pequeño, Agustín mostró una inteligencia brillante, lo que llevó a sus padres a invertir en su educación. Conforme Agustín crecía, su sed de conocimiento lo llevó a Cartago, donde estudió retórica. Allí, entre las sombras de las aulas y las bulliciosas calles de la ciudad, comenzó a cuestionar el propósito de la vida y la verdad universal. Aunque se debatía entre el cristianismo y los maniqueos, ningún camino le ofrecía la certeza que anhelaba. Durante su juventud, San Agustín vivió lo que él mismo describiría más tarde como una vida de pecado. Formó vínculos amorosos, incluso tuvo un hijo fuera del matrimonio llamado Adeodato, y se sumó a un grupo de jóvenes que buscaban placeres sin medida. Sin embargo, estas experiencias solo lo llevaron a un vacío espiritual más grande. La verdadera transformación de Agustín comenzó cuando se trasladó a Milán para enseñar retórica. Allí conoció a Ambrosio, el obispo de la ciudad, cuyo carisma y elocuencia dejaban una impronta imborrable en la mente del joven profesor. Tras numerosas conversaciones y reflexiones profundas, algo se encendió en el corazón de Agustín. En el año 386, mientras paseaba por un jardín reflexionando sobre su conflicto interno, escuchó una voz infantil que le decía, «Toma y lee». Intrigado, abrió las escrituras en las cartas de San Pablo, encontrando un mensaje que resonó profundamente en su alma. La conversión de San Agustín fue radical. Decidió bautizarse y abandonar su anterior modo de vida. Regresó a Tagaste, donde fundó una comunidad monástica dedicada a la oración y el estudio. Años después, fue ordenado sacerdote y más tarde obispo de Hipona, desde donde continuaría su labor pastoral y académica. Los escritos de San Agustín, como Confesiones y Ciudad de Dios, expusieron su propia travesía espiritual. En sus obras, abordó temas como la naturaleza del alma, el pecado original, y el amor de Dios, influenciando de manera profunda no solo a la Iglesia, sino a toda la filosofía europea por siglos. San Agustín falleció en el año 430, durante el asedio de Hipona por parte de los vándalos. Es venerado no solo como un santo, sino como un pensador cuyo ingenio y fe moldearon el curso de la historia. Este recorrido por su vida es apenas una ventana al enorme impacto que San Agustín tuvo y continúa teniendo en el mundo. Su búsqueda de la verdad y el amor divino sigue inspirando a generaciones que buscan respuestas a las preguntas eternas de la humanidad. Su obra, impregnada de pasión e introspección, incita a los individuos a explorar su propio camino hacia la comprensión del misterio que envuelve al hombre y su relación con lo divino. Así, San Agustín no solo vive en las hagiografías y escritos teológicos, sino en cada corazón que se atreve a buscar más allá del conocimiento mundano, tocando la esencia del espíritu humano. Tomás de Aquino, conocido como el Doctor Angelicus, fue uno de los filósofos y teólogos más influyentes de la historia de la Iglesia Católica. Nació en el año 1225 en el castillo de Roccasecca, cerca de Aquino, en el reino de Sicilia, actual Italia. Su familia pertenecía a la nobleza y tenían grandes expectativas para él, pero su camino estaba destinado a seguir una dirección inesperada. Desde niño, Tomás mostró una notable inteligencia y una profunda curiosidad por el conocimiento. A la edad de 5 años, fue enviado a una abadía benedictina en Montecassino, donde comenzó su educación. Allí, adquirió una base sólida en artes liberales y comenzó a interesarse por los textos clásicos de Aristóteles. La calma espiritual del monasterio fue el entorno ideal para un joven pensador. A los 14 años, Tomás continuó sus estudios en la Universidad de Nápoles, expandiendo su conocimiento en gramática, lógica y retórica. Fue en Nápoles donde conoció a los dominicos, una orden mendicante cuyos ideales y misión lo cautivaron profundamente. A pesar de la oposición de su familia, decidió unirse a esta orden a la edad de 19 años. Se cuenta que su familia estaba tan en contra de su decisión que lo secuestraron y lo mantuvieron cautivo en el castillo familiar durante un año en un intento de cambiar su decisión. Sin embargo, Tomás se mantuvo firme en su fe y propósito.
Durante su captura, incluso tuvo debates filosóficos con algunos de sus hermanos que buscaban disuadirlo. La familia finalmente aceptó su decisión y lo liberó, permitiéndole seguir su vocación. Después de ser liberado, fue enviado a París, donde estudió bajo la tutela de Alberto Magno, un renombrado teólogo y filósofo que reconoció el potencial de Tomás y lo animó a seguir su interés por la filosofía de Aristóteles. En París, Tomás escribió muchas de sus obras más importantes, integrando la filosofía aristotélica con los principios del cristianismo, lo que desafió las ideas existentes y dio lugar a una nueva comprensión teológica. Una de sus obras más conocidas es Summa Theologiae, un tratado que se convirtió en un pilar de la doctrina cristiana. En este libro, Tomás aborda preguntas fundamentales sobre la existencia de Dios, la naturaleza del hombre y el propósito de la vida. Su habilidad para utilizar la razón junto con su profunda fe lo permitió estructurar argumentos complejos de manera clara y lógica, que resuenan aún hoy en la filosofía y teología cristiana. Tomás de Aquino también fue conocido por su humildad y devoción. A menudo, sus colegas lo describían como alguien modesto y profundo. Incluso siendo una figura tan destacada, nunca buscó poder o fama. Su vida estaba totalmente dedicada al servicio de la verdad y a la iluminación espiritual del hombre. El legado de Tomás de Aquino permanece significativo en el mundo moderno. Su enfoque audaz para abordar la teología con herramientas filosóficas dejó una huella duradera. Fue canonizado en 1323 y más tarde declarado doctor de la Iglesia en 1567. Hasta el día de hoy, es considerado uno de los grandes pensadores que ayudó a determinar el curso del pensamiento occidental. Murió el 7 de marzo de 1274 mientras se dirigía al Segundo Concilio de León. A pesar de su fallecimiento, su obra y enseñanzas continúan influyendo en teólogos, filósofos y estudiantes alrededor del mundo, convirtiéndose en un faro para aquellos que buscan un entendimiento más profundo entre la razón y la fe. La lluvia caía suavemente mientras el joven René Descartes caminaba a través de las calles empedradas de La Haye. Era el año 1628, y detrás de sus cristalinas gafas, sus ojos brillaban con el ansia de pensamiento y descubrimiento. Quienes lo conocían a menudo lo describían como un hombre tranquilo, cuya mente era, sin embargo, un hervidero de ideas. René, hijo de un consejero de parlamento, había sido enviado desde muy joven al colegio de los jesuitas en La Fleche. Allí, los libros se convirtieron en sus mejores amigos, y su pasión por la ciencia y las matemáticas empezó a florecer. Su camino, sin embargo, no fue siempre sencillo. La presión de la vida académica y la constante búsqueda de una verdad indiscutible le crearon un vacío existencial. Un día, mientras caminaba por uno de los jardines del colegio, Descartes se detuvo frente a una fuente. Observando el agua, un pensamiento comenzó a formar la base de lo que sería su legado. Pienso, luego existo, murmuró para sí mismo. Durante sus años en la universidad, hizo viajes a Ámsterdam donde se reunió con otros filósofos y científicos. Uno de esos encuentros le llevó al desarrollo de la geometría analítica, fusionando así el lenguaje matemático con el filosófico. Descubrió la manera de representar los problemas geométricos en términos algebraicos. Esta revelación se convirtió en una de las piedras angulares para la evolución de las matemáticas. A pesar de sus éxitos, René Descartes era un hombre a la intemperie intelectual. Sus contemporáneos a menudo cuestionaban sus teorías y la Iglesia veía con desdén su capacidad para promover un conocimiento basado en el cuestionamiento de la tradición. Sin embargo, Descartes no se desanimó. Al contrario, sus escritos adquirieron un tono más claro y definido. En Discurso del Método, René presentó sus ideas de forma concisa y accesible a todos aquellos que buscaran entender el mundo natural desde una perspectiva racionalista. Propuso un método para alcanzar el conocimiento basado en la duda sistemática y la búsqueda incesante de la certeza. Argumentó en favor de la razón como la única herramienta para conocer y entender la verdad del universo. Ejercitaba su cuerpo con caminatas largas y llevaba una dieta balanceada, buscando mantener el equilibrio de los humores del cuerpo como presuponía la medicina de su tiempo. Mientras sus ideas se extendían por Europa, Descartes decidió aislarse para continuar su trabajo sin distracciones externas.
se trasladó a los Países Bajos, donde el ambiente era más receptivo a sus ideas. A pesar de su preferencia por el aislamiento, Descartes nunca dejó de intentar conectar con otros pensadores. El diálogo intelectual con los demás era su manera de someter sus teorías a prueba y de buscar siempre un mejor entendimiento del mundo. Así, en Navidad de 1649, viajó a Estocolmo por invitación de la reina Cristina de Suecia. Ella admiraba sus trabajos y deseaba implementar sus ideas en la corte. René Descartes falleció el 11 de febrero de 1650, de una neumonía que contrajo en Suecia. El siglo XVIII fue una era de grandes avances filosóficos y tres figuras destacadas emergieron entre los pensadores más influyentes de este tiempo: Voltaire, Rousseau y Kant. Cada uno de estos filósofos aportó ideas únicas que moldearon el pensamiento moderno. Un día soleado en París, un hombre de aspecto distinguido de nombre Francois-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire, estaba sentado en su escritorio rodeado de libros. Voltaire era famoso por su ingenio y por su lucha incansable contra la intolerancia, el fanatismo y la injusticia. Con una pluma en la mano, escribía sus ensayos que mezclaban la sátira con un análisis crítico de la sociedad. Voltaire creía firmemente en la libertad de expresión y en el poder de la razón para desafiar las creencias establecidas. Una de sus obras más célebres, Candide, utilizaba el humor para cuestionar el optimismo filosófico de su tiempo. Mientras tanto, en Ginebra, Jean-Jacques Rousseau estaba evolucionando sus propias ideas revolucionarias que eventualmente cambiarían cómo pensamos sobre la sociedad y el individuo. Rousseau pasó gran parte de su vida luchando con la contradicción entre la civilización y el hombre natural. Su obra, El contrato social, propuso la idea de que la autoridad política de cualquier gobierno legítimo debe basarse en un acuerdo social derivado de la voluntad común de sus ciudadanos. Rousseau también exploró la educación en su famoso libro, Emilio, o de la educación, defendiendo que el desarrollo natural del niño debe ser respetado e incentivado. Por otro lado, en Königsberg, Immanuel Kant fue un pionero en el establecimiento de lo que se conoció como periodo moderno de la filosofía. Kant era un hombre meticuloso, que mantenía una rutina diaria casi inquebrantable. Con su obra, Crítica de la razón pura, Kant desarrolló sus teorías epistemológicas proponiendo que nuestra experiencia del mundo es moldeada no solo por nuestros sentidos sino también por nuestra mente. Su imperativo categórico, en la obra Crítica de la razón práctica, establece que nuestras acciones deben seguir leyes universales, contribuyendo así de manera significativa a la ética moderna. Aunque estos tres filósofos vivían en lugares diferentes y tenían trayectorias disímiles, compartían una conexión profunda, el cuestionamiento de las estructuras establecidas y un deseo ferviente de entender el lugar del ser humano en el universo. Voltaire, con su agudeza crítica y sus luchas contra la injusticia; Rousseau, con su énfasis en la libertad individual y su crítica a las limitaciones de la civilización; y Kant, con su búsqueda de entender cómo el humano percibe y conoce el mundo a través de la razón. A medida que el siglo XVIII avanzaba, sus ideas se extendieron y comenzaron a desafiar la percepción tradicional del mundo, dejando un legado que perdura en el tiempo, inspirando a millones a cuestionar y reevaluar su realidad. Cada uno de estos filósofos plantó semillas de cambio que germinarían a finales del siglo con revoluciones y reformas, convirtiendo sus pensamientos en pilares de lo que hoy conocemos como el iluminismo o la Ilustración. Aunque a menudo estaban en desacuerdo, el debate entre sus ideas alimentó la evolución del pensamiento crítico y abrió el camino para un mundo más abierto a la libertad de pensamiento y al progreso. Así, Voltaire, Rousseau y Kant se convirtieron en figuras claves que ayudaron a esculpir las bases del mundo moderno.